Todo comienza el 28 de octubre de 1984. En Pittsburgh, un grupo enmascarado huye de un edificio en una camioneta mientras la policía los persigue. Durante la persecución, el conductor de un patrullero cree ver cómo el túnel se derrumba y desvía el coche. Al bajarse, se da cuenta de que era una ilusión. La camioneta se aleja y se revela a una niña, Callie, con sangre en la nariz y el número 008 tatuado en el antebrazo. Mike Wheeler, Dustin Henderson y Lucas Sinclair se reúnen con Will Byers en el Palacio Arcade, mientras su madre Joyce sigue siendo sobreprotectora. En el lugar, Dustin pierde en Guarida del Dragón y Lucas se jacta de sus habilidades, declarando su amor por la princesa del juego, Daphne. Keith, empleado del arcade, informa que Mad Max alcanzó 100,000 puntos en Dig Dug y ofrece revelar su identidad si Mike logra una cita con Nancy, propuesta que Mike rechaza. Durante la discusión, Will nota nieve y el entorno se transforma en el mundo del revés. Mike lo rescata sin percibir nada extraño. Mientras tanto, el jefe de policía Jim Hopper recibe a Murray Bauman, quien le pregunta sobre Once y su posible vinculación con experimentos rusos, citando historias de niños con habilidades psíquicas y la desaparición de Barbara Holland, pero Hopper desestima las teorías. Nancy revisa un ensayo universitario de Steve Harrington y discuten su relación, cuando llega Maxine Max Mayfield, quien capta la atención de todos y es identificada por algunos como Mad Max. Joyce comparte momentos de intimidad con su novio Bob Newby, y Hopper inspecciona un huerto de calabazas afectado por la podredumbre y oye un ruido en el maíz que resulta ser un cuervo. Mientras tanto, Mike, Dustin y Lucas especulan sobre Will. Nancy invita a Jonathan a una fiesta de Halloween y él se niega, retirándose en silencio. Max arroja una nota diciendo: "Dejen de espiarme, Crips", confirmando su carácter independiente, mientras Will acude a una cita médica observado por sus amigos. Will, acompañado por Joyce y Hopper, quien se hace pasar por su padre, se somete a pruebas rutinarias con el Dr. Sam Owens, nuevo director del Laboratorio Nacional de Hawkins. Tras medir peso, estatura, presión arterial y realizar análisis de sangre, lo conectan a un equipo que registra su actividad cerebral mientras relata la experiencia del día anterior. Sin saber que el personal del laboratorio lo observa, Will describe haber sentido una presencia maligna que deseaba exterminar a todos menos a él, lo que intensifica sus ondas cerebrales. Owens conversa en privado con Joyce y Hopper sobre el efecto aniversario, explicando que las víctimas de traumas severos pueden mostrar alteraciones de conducta cerca de la fecha del incidente y recomienda tratarlo con normalidad. Joyce admite desconfiar de Owens, pero Hopper le pide intentar confiar, asegurándole que se alegra por su relación con Bob y recordándole que lo contacte si algo sale mal. Owens supervisa un intento de incinerar la puerta del nivel inferior del laboratorio aún en cuarentena. Fuera del arcade, Dustin y Lucas observan cómo el hermano mayor de Max la deja. Discuten y se separan. Al notar su habilidad jugando Dig Dug, confirman que ella es Mad Max. Mike, castigado por robar a Nancy, entrega juguetes en una venta de garaje, mientras guarda sus objetos preciados en el sótano y trata de contactar a Once con su supercom sin éxito. Cree oír su voz, pero la ilusión se rompe con la llegada de Dustin. Esa noche, Nancy y Steve cenan con los Holland, quienes planean vender su casa para financiar la investigación de Murray Bauman sobre la desaparición de su hija. Nancy se derrumba recordando a Barb. Dustin escucha ruidos en su porche y Jonathan encuentra a Will dibujando una versión de sí mismo como Zombie Boy, compartiendo sus frustraciones. Más tarde, Joyce, Bob y los chicos ven una película. Will se levanta, abre la puerta y se encuentra con el mundo del revés, donde distingue una gigantesca criatura con forma de araña. En el bosque, Hopper evita una trampa y llega a una cabaña, donde cenan juntos él y Eleven, revelándose su presencia. Tras el enfrentamiento con el Demogorgon en la escuela, Ons queda atrapada en la otra dimensión. Después de deambular durante un tiempo, encuentra una abertura que utiliza para regresar. Una vez fuera, se dirige a la casa de su amigo Mike, pero al llegar descubre que el lugar está rodeado de policías y agentes que la buscan para devolverla al laboratorio. Decidida a no ser capturada, huye y se refugia en el bosque. Más tarde, Ons intenta convencer a Hopper de que la deje salir a pedir dulces en Halloween, luego de darle un susto con un disfraz de fantasma. Él se niega rotundamente, pero finalmente accede a hacer un trato con ella, que Once termina aceptando. En la habitación de Will, Joyce encuentra un dibujo inquietante que la hace temer que su hijo haya tenido otro episodio. Mientras tanto, el grupo de amigos acuerda disfrazarse del escuadrón de cazafantasmas. Dustin será Ray Stantz, Will Egon Spengler, Mike Peter Venkman y Lucas Winston Sedemore. Sin embargo, las cosas no salen como esperaban. Lucas protesta por tener que ser Winston, alegando que se unió al equipo demasiado tarde. No es gracioso ni científico. Sus amigos lo apoyan, sugiriendo que podrían tener dos Venkman. Will intenta convencerlo diciéndole que Winston es genial y que él no podría interpretarlo, insinuando, sin querer, una razón racial. Para su desdicha, los chicos descubren que son los únicos disfrazados en toda la escuela, lo que provoca las burlas de sus compañeros una vez más. Mientras tanto, Joyce intenta comprender el significado del dibujo de su hijo con la ayuda de
Hopper, quien le comenta que tal vez se trate simplemente de otro episodio, como les advirtió el Dr. Owens. Nancy planea contarles la verdad a los padres de Bárbara, pues no se siente cómoda ocultando lo sucedido. Mientras tanto, los acosadores, como los llama Max, Lucas y Dustin, la invitan a acompañarlos a pedir dulces esa noche, pero ella no responde y se marcha sin decir palabra. 11 percibe unos ruidos que llaman su atención y se asoma por la ventana de la cabaña donde se esconde. Afuera ve una ardilla, lo que le hace recordar uno de los momentos que vivió en el bosque. Por su parte, Hopper continúa lidiando con el misterioso problema de las calabazas, que se agrava cada vez más en el pueblo. Con la llegada de Max y Billy, parece que no solo Dustin ha perdido protagonismo, sino también Steve, ya que Billy se ha convertido en el chico más atractivo de la escuela y en el nuevo rey del barril. Mientras tanto, Bob y Joyce disfrutan de una velada romántica mientras esperan a los niños que llegan a pedir dulces. Bob le comenta su deseo de mudarse con ella a la casa de sus padres en Maine, que está en venta, para comenzar juntos una nueva vida. Cerca de allí hay una tienda Radio Shack en la que le han ofrecido trabajo. Sin embargo, Joyce le responde que su familia no es precisamente normal. Mike se irrita cuando Max se une al grupo para ir a pedir dulces. Durante el recorrido, Will sufre un nuevo episodio y entra en contacto con el otro lado tras un momento de estrés. Preocupado, Mike decide llevarlo de regreso a casa, todavía molesto porque nadie le pidió su opinión sobre incluir a Max. Esa misma noche, Nancy, ebria, discute con Steve y le deja claro que su relación se basa en una mentira. Jonathan termina llevándola a casa al ver que no está en condiciones de regresar sola. Mientras tanto, Hopper pierde la noción del tiempo y discute con 11 por no haber respetado el trato que habían hecho. Después de recorrer durante horas las calles recolectando dulces, Dustin regresa a su casa y al revisar su bote de basura se sorprende con lo que encuentra dentro. Dustin toma la criatura que encontró en el contenedor de su patio y la coloca en el acuario de su tortuga. Decide llamarla D'Artagnan o simplemente Dart. Mientras Hopper y 11 desayunan, ella le dice que quiere ver a Mike. Hopper le responde que lo verá pronto, pero 11 le recuerda que ya se lo ha prometido varias veces sin cumplirlo. Enojada, le lanza un plato y se encierra en su habitación. Por otro lado, Bob lleva a Will a la escuela y durante el trayecto le cuenta que cuando tenía su edad, un payaso aterrador lo atormentó en sus pesadillas durante meses, hasta que finalmente desapareció cuando se enfrentó a él. Durante las clases, Dustin llega tarde a la escuela, pero le dice al grupo que se reúnan con él en la sala audiovisual durante el recreo para mostrarles a D'Artagnan. Los agentes Phil Callahan y Calvin Powell muestran a Hopper las zonas afectadas por la extraña putrefacción y él identifica el punto exacto de donde proviene. Mientras tanto, 11 desobedece las reglas de seguridad impuestas por Hopper y abandona la cabaña. Nancy interrumpe el entrenamiento de baloncesto de Steve para hablar con él. Steve le recuerda las palabras que le dijo la noche de Halloween y luego vuelve a su práctica. Dustin presenta su nueva mascota al grupo. Will la reconoce y se da cuenta de que no es un reptil, sino una criatura del Upside Down. Bob le comenta a Joyce que al revisar la cinta de Halloween notó que molestaron a Will esa noche. Joyce reacciona con furia. Hopper muestra a Sam Owens los patrones detectados en el terreno que apuntan al Laboratorio Nacional de Hawkins. A Nancy se le ocurre un plan para exponer al laboratorio y le pregunta a Jonathan si puede faltar a clase para acompañarla. 11 llega a un parque y se cruza con una madre y su hija. Usa sus poderes para distraerlas y escapar. Joyce observa detenidamente la cinta y descubre una figura gigantesca y oscura, idéntica a la que Will dibujó. Will le dice a Mike que D'Artagnan proviene del Upside Down y el grupo vuelve a reunirse en la sala audiovisual, esta vez dejando afuera a Max. Lucas y Mike quieren llevar la criatura a Hopper, pero Dustin se opone, temiendo que la maten. Deciden liberarla para observar su comportamiento y a Dart le brotan dos patas de su costado. Mike intenta atacarla, pero Dustin lo detiene. Dart escapa justo cuando Max abre la puerta. Nancy y Jonathan llaman por teléfono a la señora Holland para concertar una cita y hablar sobre Bárbara, sin saber que los agentes del laboratorio de Hawkins están interceptando la llamada. Mientras Hopper observa cómo los hombres de Owens toman muestras de la tierra corrompida, recibe una llamada de Powell, quien le informa del avistamiento de 11 y se dirige rápidamente al lugar. 11 llega a la escuela primaria de Hawkins. Durante la búsqueda de D'Artagnan, Mike encuentra a Max en el gimnasio. Ella le pregunta por qué no quiere que se una al grupo y Mike responde que no necesitan a un nuevo miembro. Max comienza a dar vueltas alrededor de él con su patineta, bromeando. 11 escucha la voz de Mike, lo localiza y presencia la escena. Con sus poderes hace que Max caiga del patín y se entristece al ver cómo Mike la ayuda a levantarse creyendo que ha sido reemplazada. Mike sospecha que 11 podría estar cerca y sale corriendo del gimnasio, pero no logra encontrarla. Will encuentra a Dart en los baños. Los inquietantes sonidos de la criatura le provocan otro episodio mental. Una sombra comienza a perseguirlo, obligándolo a huir al patio. Dustin encuentra a Dart y lo esconde dentro de su gorra al escuchar que Lucas y Mike se acercan. Recordando las palabras de Bob, Will decide enfrentarse a la sombra y le grita que se aleje.
Sin embargo, la sombra penetra en su cuerpo, introduciéndose por su boca, nariz y ojos. Will Byers es encontrado inmóvil por Mike, Dustin, Max y Lucas fuera de la escuela secundaria de Hawkins, mientras los zarcillos del monstruo de sombra penetran en él. Joyce intenta despertarlo sin éxito hasta que la criatura termina de inyectarle su materia, y finalmente Will reacciona. Mientras Joyce lo lleva consigo, los chicos notan que sus episodios se vuelven más frecuentes, pero deciden no revelarle a Max su verdadera causa. En casa, Will no recuerda lo ocurrido. Al ver el dibujo del monstruo, llora explicando que no es una criatura concreta, sino una sensación que desconoce, y Joyce le promete protegerlo. 11 regresa a la cabaña y es reprendida por un furioso Hopper por ponerse en riesgo. La deja bajo arresto por una semana. Intenta quitarle el televisor, pero ella lo inmoviliza con sus poderes, comparándolo con Brenner y causando destrozos mentales en la cabaña. Jonathan regresa y observa a Will dormir, notando movimientos inquietantes. Nancy inventa una excusa para ausentarse de la escuela y se encuentra con Jonathan. Joyce llama a la comisaría sin contactar a Hopper y descubre que la temperatura de Will está peligrosamente baja, mientras él tiene visiones del Upside Down y se eriza con el baño de agua caliente. Billy Hargrove continúa burlándose de Steve y Tommy en la escuela, mencionando la ausencia de Nancy. Más tarde, Nancy y Jonathan notan que son observados por un hombre mientras esperan a la señora Holland, y un sujeto los intercepta en automóvil pidiéndoles que lo acompañen. Hopper llega a la casa y encuentra a Will temblando, solo en calzoncillos. Will confirma que el él del que habló es el monstruo de sombra y describe sus visiones como recuerdos actuales, imágenes que no le pertenecen pero muestran algo creciendo y extendiéndose. Joyce le pide que lo dibuje y Will cubre hojas con gruesas líneas azules sobre un fondo oscuro. Al principio parecen garabatos, pero al unirlos con cinta, Joyce y Hopper descubren una compleja red de raíces o enredaderas, lo que impulsa a Hopper a salir a investigar. Mike llama sin respuesta, relata el episodio de Halloween y decide ir a ver a Will, mientras Lucas y Dustin continúan buscando a Dart. 11 encuentra cajas ocultas en la cabaña, incluyendo una marcada como Laboratorio Hawkins, y descubre que Terry Ives, en estado catatónico, es su madre. Al tocarla, Terry desaparece dejando a 11 angustiada. Nancy y Jonathan visitan el laboratorio con Owens, quien les muestra la puerta contenida por fuego, explicando que no puede destruirse pero sí impedir que sus zarcillos se propaguen. Nancy graba en secreto sus palabras para exponer el laboratorio. Dustin encuentra a Dart devorando a su gato, mientras Hopper excava en un campo de calabazas y descubre un túnel oscuro tras golpear una masa de materia gris, descendiendo en él sin dudar. Max confronta a Lucas por los secretos, pero él se niega a explicarle, y Billy la amenaza por acercarse a ese tipo de personas. Joyce Byers termina de ensamblar el laberinto de dibujos de Will, quien le explica a Mike Wheeler que puede ver todo lo que hace el monstruo de sombra, tanto en el mundo del revés como en Hawkins. Aunque siente miedo, Mike le asegura que ahora puede servir como espía dentro del monstruo y promete que no permitirán que lo controle nuevamente. En los túneles, Jim Hopper es rociado por esporas que lo hacen toser violentamente mientras las enredaderas comienzan a cerrarse sobre la salida. Jonathan y Nancy se hospedan en un motel. Ella ríe ante la pregunta de Jonathan sobre la luz y comparan cicatrices del año anterior. Nancy cuestiona el distanciamiento de Jonathan y menciona a Will y su familia, recordando que solo esperó un mes antes de volver con Steve, lo que la molesta. Will despierta sobresaltado y avisa a Joyce sobre el peligro de Hopper, quien confecciona una máscara improvisada y avanza por los túneles dejando cigarrillos rotos como rastro, seguido por un zarcillo silencioso. Lucas pide consejo a su padre y en bicicleta se cruza con Claudia Henderson. Dustin la aleja mientras continúa cuidando a D'Artagnan, a quien vuelve a encerrar tras un incidente. 11 llega a la casa de Terry Ives, la reconoce y encuentra a Terry en estado catatónico. Nancy y Jonathan visitan el búnker de Murray Bauman, señalando inconsistencias en sus teorías. Lucas soborna a Keith para hablar a solas con Max, prometiéndole revelar la verdad del año anterior si acepta los riesgos, a lo que ella accede sarcásticamente. Will dibuja otra línea azul mientras Joyce y Mike intentan ubicar el punto en su laberinto de dibujos. Bob Newby llega y al notar la habilidad de Will para resolver acertijos, ayuda a interpretar que los trazos forman un mapa completo de Hawkins. Hopper tropieza en un área llena de huesos y animales muertos. Usando un mechero improvisado, corta las enredaderas intentando escapar, pero estas lo enredan y lo derriban en los túneles. Dustin entierra a su gato y al usar su supercom, contacta a Erika, quien lo cuelga.
11, con tristeza, indica a Becky que Terry Ives nunca se recuperará de su estado catatónico, aunque acepta quedarse en la habitación preparada para ella. Las luces parpadean y guían a 11 hacia Ives, quien sangra por la nariz, y las televisiones muestran estática como intento de comunicación. Bob traza el recorrido de Hopper en un mapa y lo compara con los puntos de Will. Dustin busca a Mike y se encuentra con Steve, solicitándole que lo acompañe con su bate. Max exige pruebas a Lucas sobre su historia antes de que Billy la recoja, mientras Nancy y Jonathan presentan a Bauman la grabación de Owens, decidiendo difundir una versión más creíble sobre el laboratorio. 11 entra al vacío, presencia el parto de Ives y el secuestro de su bebé por Brenner. Joyce, Bob, Mike y Will siguen las indicaciones de Will hasta los túneles, liberando a Hopper justo cuando llegan los soldados del laboratorio, aunque Will convulsiona mientras queman las enredaderas. Will Byers sufre una convulsión y es trasladado al Laboratorio Nacional de Hawkins junto a Joyce, Bob Newby y Mike Wheeler. Los médicos determinan que él cree estar ardiendo y lo sedan para aliviarlo. Jim Hopper, tras salir de los túneles, es lavado a presión con manguera y cepillos desinfectantes. Mientras tanto, Dustin le explica a un escéptico Steve Harrington la situación con D'Artagnan. Steve baja al sótano armado con su bate de clavos y descubre que la criatura ha mudado de piel y excavado un túnel. Agentes del laboratorio inspeccionan la casa de los Byers, fotografiando los dibujos y el bosquejo del monstruo sombra de Will. Joyce relata los episodios y los recuerdos actuales de su hijo, pero los doctores no ofrecen explicación ni cura. Jonathan, Nancy y Murray Bauman copian la confesión de Owens y preparan paquetes para periódicos nacionales. Esa noche, Nancy y Jonathan, tras analizar los comentarios de Bauman, se acercan y se besan, entregándose el uno al otro. Dustin pide ayuda a Lucas para enfrentar a Dart, mientras Owens autoriza la salida de Hopper y le muestra el crecimiento de la puerta, fuente de los túneles y la podredumbre. Will despierta, confundido y dolorido por los zarcillos quemados, refiriéndose al monstruo de sombra. Owens compara su condición con un virus que quizá pueda tratarse, sin poder asegurar el resultado si Will lo pierde todo. Steve aconseja a Dustin sobre cómo acercarse a Max mientras arrojan carne para atraer a Dart, revelándole a regañadientes el secreto de su peinado. Pasan cerca de un árbol infectado, mientras Hopper intenta comunicarse con 11 mediante código Morse para disculparse por su discusión. Los científicos, impacientes con Owens, no logran detener la propagación de la puerta sin poner en riesgo a Will, quien, perturbado, considera usar un arma contra sí mismo antes de confesar a Mike que sabe cómo derrotar al monstruo. Jonathan y Nancy regresan a la casa de los Byers, hallándola vacía y cubierta de dibujos. Descubren un cartucho de cámara Polaroid de los agentes del laboratorio y, con la ayuda del mapa de Will, identifican un área que el monstruo no quiere que él vea. Mientras, los soldados se preparan para ingresar a los túneles guiados por un técnico. Steve y los chicos fortifican un autobús en el depósito de chatarra, usando carne como cebo. Dustin y Lucas se refugian en el techo, mientras Max confía detalles sobre su familia. Dart emerge ignorando el cebo, y Steve lucha contra él y 3 Demogorgons más, dando tiempo a los demás para protegerse. En el laboratorio, Hopper observa que los soldados caen en una trampa. Decenas de Demogorgons juveniles los atacan. Will susurra a Joyce: "Deberías irte ahora, ya casi están aquí", mientras Hopper ve ascender a uno de los Demogorgons, rugiendo con furia. 11 le cuenta a Becky Ives lo que vio en las visiones de su madre, enfocándose en la chica de piel oscura que aparecía repetidamente. Al revisar archivos de otros niños sometidos a experimentos, 11 identifica a la joven como Cally Prasad, secuestrada en Inglaterra, pero no logra encontrarla en el vacío. Becky le ofrece quedarse en su hogar y 11 acepta. Más tarde tiene una visión de Cally adulta junto a un fuego, y al intentar contarle a Becky, esta se comunica con Hopper y Joyce. 11 toma dinero de Becky y se marcha, guiada por las visiones hacia la ubicación de Cally. En Chicago, 11 encuentra un almacén abandonado donde 4 personas están reunidas alrededor del fuego, aunque Cally no está. Un hombre la amenaza con un cuchillo, pero 11 usa sus poderes para dejarlo aterrorizado. Cally aparece, se reconocen como hermanas y se abrazan. Cally le explica que Hopper subestima al Laboratorio Nacional de Hawkins y se refiere a sus poderes como dones, describiendo el suyo como manipulación de la mente e ilusiones. Sugiere que 11 podría tener un nuevo hogar con ella y reconoce que su habilidad para encontrarla solo con una foto será útil en sus misiones. Cally presenta a 11 ante su grupo, Axel, Dottie, Mick y Funshine, y le muestra las identidades de quienes trabajaron en el laboratorio. Le explica que debe enfrentar el dolor del pasado para sanar y fortalecerse. Cally anima a 11 a usar sus poderes para mover un vagón de tren, concentrándose en su ira y recuerdos dolorosos. Max con Mike, las palabras de Hopper sobre su madre, los abusos del laboratorio. Tras un enorme esfuerzo logra mover el tren. Luego identifican a Ray Carroll, responsable del estado catatónico de su madre. El grupo se prepara para enfrentarlo. 11 recibe un estilo punk que Dottie llama perra y lo adopta con curiosidad. Durante el trayecto, 11 ayuda al grupo a robar una tienda y luego irrumpen en el apartamento de Carroll, reduciéndolo. Cally y 11 se descubren
cubren ante él, quien reconoce a las niñas y menciona que Martin Brenner sigue vivo. Cally ordena a 11 matarlo, pero al ver a las hijas de Carol se detiene y decide perdonarle la vida. Cally le advierte que no obstaculice su venganza. De regreso al almacén, Cally habla sobre su propio pasado, su familia perdida y la necesidad de enfrentar a Brenner. Cally provoca una visión de Brenner, instando a 11 a confrontar su dolor. 11 recuerda a Mike, Dustin y Hopper y entra en el vacío, viendo la amenaza al laboratorio. Decide regresar justo cuando la policía irrumpe, huyendo mientras Cally pierde su ilusión. En un autobús, una anciana nota su angustia. 11 responde que va con sus amigos, luego sonríe y dice, va a casa. Jim Hopper enfrenta a un joven Demogorgon detrás de un grueso cristal que Sam Owens asegura que no puede romperse. Sin embargo, más criaturas se suman al ataque y el vidrio comienza a agrietarse, provocando pánico y la huida de todos. Owens activa el protocolo de encierro del Laboratorio Nacional de Hawkins y sube las escaleras con Hopper, mientras los demás científicos descienden en el ascensor, siendo masacrados por los Demogorgons, que luego lo utilizan para irrumpir en los pisos superiores. Mike insiste en sedar a Will Byers para evitar que el monstruo sombra descubra su ubicación. Joyce logra sedarlo pese a su vacilación. Hopper y Owens llegan cuando los Demogorgons irrumpen y el grupo se refugia en una sala de seguridad mientras las luces se apagan, atrapando a quienes aún permanecen dentro. En paralelo, Susan Hargrove descubre que Max ha desaparecido y tras interrogar a Billy, lo obliga a buscarla. Steve Harrington revela a Max y Lucas que Dustin mantuvo a D'Artagnan con vida, lo que enfurece a Lucas. Al escuchar los chillidos de los Demogorgons, el grupo se dirige al laboratorio. Owens indica que alguien debe reiniciar el sistema. Bob Newby se ofrece y tras sortear peligros, logra desbloquear las puertas. Finalmente, un Demogorgon irrumpe y ataca a Bob, dejando al grupo en tensión. Hopper cumple el último deseo de Bob arrastrando a una devastada Joyce fuera del laboratorio, mientras varios Demogorgons devoran el cuerpo de Bob. De regreso en la casa de los Byers, Hopper intenta pedir refuerzos sin éxito y se sienta junto a Joyce. Abatida, Mike muestra a los demás un rompecabezas traído por Bob, recordándoles que él fue el fundador del club de audiovisuales de la escuela media de Hawkins y que deben vengarlo. Dustin señala que el ejército de Demogorgons está controlado por el monstruo de sombra, y Mike comprende que derrotando al monstruo también vencerán a los Demodogs. Joyce acepta la determinación de matar al monstruo para salvar a Will y vengar a Bob. El grupo prepara el cobertizo de los Byers, cubriendo las paredes y asegurando a Will en una silla con luces que entorpecen la visión del monstruo. Hopper lo despierta mientras Joyce, Jonathan y Mike observan. Will reacciona violentamente, pero al calmarse comunica en código Morse cerrar puerta. El grupo se prepara para el ataque mientras escuchan a los Demodogs, pero los ruidos cambian. Alguien elimina a las criaturas. Uno de los cuerpos es arrojado por la ventana y la puerta se abre sola, revelando a 11, quien se reencuentra emocionada con Mike, con lágrimas en los ojos. 11 se reencuentra con Mike Wheeler tras casi un año y se abrazan. Mike le confiesa que la llamó cada noche y ella admite saberlo. Jim Hopper explica que la había estado escondiendo, provocando que Mike lo confronte con ira. Tras desahogarse, comprende sus motivos. 11 abraza a Dustin y Lucas, pero se muestra distante con Max y también saluda a Joyce. Observa a Will inconsciente y confirma que puede cerrar la puerta. Billy Hargrove llega a la casa de los Wheeler buscando a Max y coquetea con Karen Wheeler, quien lo dirige hacia los Byers. El grupo establece el plan. 11 y Hopper cerrarán la puerta, pero primero Joyce, Jonathan y Nancy deben extraer al azotamentes de Will, sobrecalentándolo en la cabaña para evitar que muera. Steve acepta quedarse para proteger a los niños, mientras Ons promete regresar con Mike. Durante el trayecto, Ons revela que vio a Terry Ives y Hopper admite haberle mentido sobre su madre, explicando la pérdida de su hija Sarah. Ambos reconocen sus errores y conectan. Dustin persuade a Steve de conservar al Demodog en el refrigerador. Mike sugiere distraer a los Demodogs con fuego en los túneles, pero Steve lo rechaza. Billy irrumpe buscando a Max, agrede a Lucas y ataca a Steve. Max interviene y lo sedatea con la última dosis de Will, lo deja inconsciente y le quita las llaves, asegurando la seguridad del grupo. Joyce, Jonathan y Nancy llegan a la cabaña y atan a Will a la cama, encendiendo un fuego y varios calentadores mientras Hopper y Anse, agotados, llegan al laboratorio nacional. Will despierta gritando de dolor y pidiendo ser liberado. Joyce, Nancy y Jonathan lo observan con temor. Nancy y Jonathan se toman de la mano y Joyce encuentra fuerza al recordar a Bob Newby, activando los calentadores al máximo. Max conduce el auto de Billy hasta el sitio de excavación de Hopper. Steve, protestando, acepta acompañarlos y Dustin lo convence de entrar a los túneles. Hopper cura a Sam Owens, quien promete proteger a Ons y ayudarla a tener una vida normal si sobreviven. Los niños rocían gasolina en el cementerio. Will logra liberarse y estrangula a Joyce, pero Nancy lo quema con un atizador mientras Steve prende fuego, provocando que el Mind Flayer abandone su cuerpo en forma de humo negro. Jonathan autoriza a Hopper a cerrar la puerta. Él y Ons
11 descienden al pozo mientras los Demodogs se distraen. 11 utiliza sus poderes enfrentándose al Mind Flayer. Mike casi es arrastrado por un zarcillo, pero los amigos lo rescatan. Recuerda las palabras de Callie y su sufrimiento con Brenner, intensificando sus habilidades. Los Demodogs son derrotados y el Mind Flayer empujado a través de la puerta. 11 la cierra, destruyendo a las criaturas y cae exhausta en brazos de Hopper, quien la felicita. Un mes después, el Laboratorio Nacional de Hawkins es clausurado bajo la supervisión de Murray Bauman y Barbara Holland recibe un funeral digno. Hopper se encuentra con Owens, aún convaleciente, en un restaurante, donde recibe un certificado de nacimiento que convierte legalmente a 11 en su hija. Owens le aconseja esperar un año antes de revelar la verdad, y Hopper acepta con la condición de tener una noche especial fuera. Los niños se preparan para asistir al baile de invierno. En el refrigerador de los Byers cuelga el dibujo que Will hizo de Bob como superhéroe. Lucas practica cómo invitar a Max a bailar, mientras su hermana Erika se burla de él. La madre de Dustin ha adoptado un nuevo gatito, y Susan Hargrove ayuda a Max a arreglarse. Max observa a Billy pasar por la ventana sin decir palabra. Dustin sigue la rutina de peinado que Steve le enseñó. Steve lo acompaña al baile y lo anima antes de dejarlo en la puerta. Al entrar, Steve se cruza con Nancy, quien asiste con Jonathan, y se retira sonriendo tranquilamente. Nancy y Jonathan comparten miradas cómplices mientras él fotografía el evento. Cuando suena Time After Time, Lucas reúne el valor para invitar a Max, quien acepta sin dudarlo. Will también es invitado a bailar por una compañera, mientras que Dustin no consigue pareja hasta que Nancy, conmovida, baila con él. Afuera, Joyce y Hopper comparten un cigarrillo. Él la consuela y la rodea con su brazo. Durante Every Breath You Take, Once entra al baile con la pulsera de Hopper hecha con la diadema de Sarah. Mike la invita a bailar y ella acepta diciendo que no sabe cómo. Él sonríe y propone aprender juntos. A medida que las parejas bailan, la cámara se aleja hacia el Upside Down, donde un relámpago rojo ilumina la silueta del Mind Flayer, que se cierne ominosamente sobre Hawkins Middle, insinuando que la amenaza aún persiste.